Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con esta vitamina de amor. Quería compartir con ustedes un versículo que esta mañana meditaba en él, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11. Y en el capítulo 4 Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y empieza a hablar de la parábola del sembrador. Me encanta esta parábola porque Jesús muestra 4 tipos de personalidades que existen en los seres humanos. Y después, al final del capítulo 4, Jesús le explica a sus discípulos, pero solamente a sus discípulos, le explica la parábola del sembrador. No se la explica a los demás, a las personas a las que se les habló. Pero en medio de hablando de la parábola y la explicación, en el versículo 11 Jesús dice algo, porque los discípulos le preguntan que les explique la parábola. Y los discípulos y Jesús les dice en el versículo 11, le dice: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Y dice: pero a los que están fuera, por parábolas. Y más adelante en el versículo 12 dice: para que oyendo no oigan, para que viendo no perciban. Pero me quiero concentrar en este versículo 11 porque Jesús les está haciendo ver a sus discípulos que ellos están incluidos dentro del reino de Dios y que a los que les habló la parábola están fuera del reino de Dios. Entonces, meditando un poco en esto, hace referencia incluso a lo que hemos venido hablando esta semana de ese encuentro personal con Jesús. Ayer hablábamos de lo que significa realmente la palabra de Dios, pero hoy vemos que Jesús, a través de la palabra, nos enseña que existe un reino de Dios, y no hace referencia a un reino allá en los cielos cuando Él venga por nosotros, no, hace referencia a un reino que es aquí, estando vivos nosotros, porque hacía ver a los discípulos que ellos estaban incluidos dentro del reino de Dios y que por eso les era dado o les podía revelar los misterios de ese reino en el cual ellos estaban incluidos, en el cual estaban viviendo. Y también meditando en esto, veía también unos versículos que están en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, que dice que el Padre nos traslada del reino de las potestades de las tinieblas al reino de su Hijo amado, cuando creemos en Él. Entonces hace como que una explicación, o hace referencia también a lo que Jesús estaba hablando, que efectivamente, estando aquí vivos, por así decirlo, existen dos reinos. La pregunta es: ¿a cuál pertenezco yo? ¿Al reino de las tinieblas o al reino de Dios, como lo hablaba Jesús? Pero en estos versículos de Colosenses dice que para nosotros acceder a este reino de Dios es por medio de su Hijo, por medio de la redención de su sangre, que es el perdón de pecados. Cuando yo creo en Jesús, cuando deposito mi fe solo en Jesús, entonces dice que Dios, el Padre, me traslada de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su Hijo amado. Es algo que visiblemente no lo vemos, es algo que no podemos palpar, es algo que no podemos tocar, pero que en la realidad espiritual existe. Ahí es cuando también la palabra dice que nuestro espíritu cobra vida, es despertado, ¿cierto? Entonces, la pregunta que les quería hacer hoy es: ¿en quién estamos creyendo? ¿Estamos realmente creyendo en Jesús o estamos creyendo en otra cosa? No quiero entrar en detalles para no ofender y no lastimar, pero ¿en dónde estoy depositando mi fe? Esa es la pregunta. Si yo no estoy depositando mi fe en Jesús, entonces quiere decir que estoy todavía en el reino de las tinieblas. Pero si yo estoy depositando mi fe solo en Jesús, la palabra dice que el único mediador que existe entre Dios y los hombres es Jesús. Lo dice la palabra de Dios. El único mediador que existe entre Dios y los hombres se llama Jesús. Entonces, si yo deposito mi fe en Jesús, estoy trasladado del reino de la oscuridad al reino de del reino de la oscuridad al reino de su Hijo amado, al reino de Dios. Fíjense que cuando uno medita un poco en esto sobre lo que estamos viviendo con la pandemia, pienso que la pandemia realmente nos ha mostrado a cada uno de nosotros en dónde tenemos nuestra fe, en qué reino realmente estamos viviendo. Porque aquellos que realmente han depositado su fe en Jesús o creen realmente en Jesús
y han sido trasladados al reino de Dios, están buscando las cosas de arriba, están tratando de orar más, están tratando de leer más la palabra, se han reencontrado con Jesús, han encontrado un Jesús diferente, no han visto la pandemia a pesar de lo que podamos estar viviendo, del dolor de familiares que se han ido, personas que conocemos. Podemos estar viviendo una situación diferente, un reencuentro con ese Jesús que por los afanes de la vida muchas veces lo dejamos olvidado. Y esta pandemia nos ha hecho un poco más conscientes de que realmente estamos viviendo un reino el reino de los cielos. Porque hemos buscado más, nos ha acercado un poco más a Dios. Para aquellos que están en el reino de Dios, para aquellos que están todavía en el reino de la oscuridad, pues simplemente se han apartado un poco más, han renegado de Dios, han rechazado a Dios, han reclamado a Dios muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han entendido que existen dos reinos y que nosotros cuando creemos en Jesús ya no pertenecemos al reino de la oscuridad, sino al reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de la oscuridad? ¿Qué hay ahí? Pues nuestros deseos de la carne, nuestros deseos del mundo, aquello que yo quiero lograr, aquello que yo quiero obtener, pensando que todas esas cosas que el mundo me ofrece son las que me van a dar la paz, la felicidad, los que me van a dar la tranquilidad que yo necesito. Pero cuando realmente nosotros estamos en el reino de Dios, empezamos a buscar, como decía Jesús, buscar las cosas de arriba y lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué ha hecho esta pandemia? Que empecemos a buscar las cosas del reino de Dios. ¿Cuáles son? Más oración, más lectura de la palabra, reencontrarnos, como lo dije hace rato, con ese Jesús que por los afanes de la vida y lo que el mundo nos ofrece lo habíamos abandonado un poco, pensando que estaba solamente encerrado en unos templos, en una iglesia, y nos han cerrado los templos y las iglesias. Entonces hemos tenido que reinventarnos nuestra relación con Jesús. Esas personas son las que verdaderamente están viviendo el reino de los cielos, están viviendo en el reino de Dios. Y por eso les traigo esta enseñanza hoy a ustedes, las comparto con ustedes para que nos preguntemos en esta pandemia, ¿qué me ha motivado a buscar más a Dios? ¿Estoy buscando más a Dios o me he apartado más de Dios? ¿Estoy leyendo más la palabra o estoy leyendo menos la palabra? ¿Estoy reclamándole a Dios? ¿Estoy enojado con Dios? ¿Estoy recriminándole a Dios? ¿O lo he buscado más? ¿He buscado más la oración? ¿He anhelado más estar con Él, su presencia? Eso nos hace evidente realmente en qué reino estamos viviendo. Acuérdense que para entrar en el reino de Dios es poner nuestra fe en Jesús, solamente en Jesús, en nada ni en nadie más hay salvación, como dice la palabra, solamente en Jesús, en el Hijo. Espero que este mensaje, mi hermano, construya tu vida, edifique tu vida y nos ayude en este diario caminar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.